Mi esposa se estaba muriendo. Llamé a nuestra hija, Olivia. Estaba en una fiesta. Dijo que el hospital era demasiado deprimente para visitarla. Habían pasado 11 días. Colgué el teléfono. Retiré su foto de graduación de la repisa y la puse boca abajo. Había terminado. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me escuchas, para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. La casa estaba demasiado silenciosa. Era el tipo de silencio que pesaba, oprimiéndome desde las habitaciones vacías y resonando en el espacio donde solía estar la risa de mi esposa. Estaba sentado en el viejo sillón de cuero de mi padre, los brazos desgastados suaves bajo mis manos, un testigo silencioso de generaciones de preocupaciones. Mi teléfono se sentía pesado en mi palma, y en la pantalla había una foto de mi hija. Es de mi hija, Olivia. Estaba sonriendo. Sus ojos brillaban con una luz que no había visto en años. Era una foto de una vida diferente. Abrí la pequeña y desgastada libreta en la mesa a mi lado. La entrada de hoy era corta, la tinta cruda contra la página rayada. Día 11. Sin visita de O. La O se sentía acusadora, un símbolo redondo y vacío de su ausencia. Mi pulgar se cernía sobre su nombre. Sabía que no debía, que la conversación solo me hundiría aún más, pero pensar en Eleanor, tumbada en esa habitación blanca y estéril, me hizo mover la mano. Apreté el botón de llamada y escuché los timbres, cada uno un pequeño latido de falsa esperanza. Cuando por fin contestó, el sonido que me recibió no fue su voz, sino una cacofonía de música alta y conversaciones superpuestas. Una fiesta, o un bar. Se me encogió el corazón. Su voz atravesó el ruido, cortante e impaciente. ¿Qué pasa? Ni hola, ni cómo estás, solo una pregunta directa. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme, para que no se me notara la amargura. Olivia, soy papá. Lo sé, dijo ella, sin cambiar de tono. ¿Qué pasa? Estoy un poco ocupada. ¿Qué tal? Es tu madre, dije, con la voz más suave de lo que pretendía. Pregunta por ti. Todos los días, cariño. No para de preguntar cuándo vas a venir. Sus palabras parecían una súplica, y lo odiaba. Un suspiro, cargado de fastidio, resonó en el teléfono. Papá, ya hablamos de esto. He tenido un trabajo de locos. Estoy desbordado. No puedes seguir intentando hacerme sentir culpable. Sentí culpa. La frase me pareció una bofetada. Han pasado 11 días, Olivia, dije, con el hecho flotando entre nosotras, innegable y desagradable. 11 días desde que había visto a su madre. Sé cuántos días han pasado, espetó. Mira, ese lugar es deprimente. El olor, el silencio, todo. No soporto los hospitales, ¿vale? ¿Vale? Me pone de los nervios. No pude evitar la risa fría que se me escapó. Era un sonido seco y quebradizo. ¿No soportas los hospitales? Qué curioso. Me parece recordar una vez que tu madre prácticamente vivía en uno por ti. El recuerdo era nítido, un faro de un pasado donde éramos una familia. Tenías 15 años, Olivia. Neumonía. Estabas muy enferma. Tu madre no se separó de ti en una semana entera. Dormía en esa incómoda silla de plástico, te tomaba de la mano cuando tenías miedo y te leía hasta quedarse ronca. Lo aguantó perfectamente. Su actitud defensiva estalló al instante, ardiente y predecible. Ah, aquí vamos. Tengo 38 años, papá. Ya no tengo 15. No puedes seguir echándome en cara el pasado e intentar controlar cada movimiento que hago. Soy una adulta. Había terminado de ser amable. El dolor en mi pecho se había endurecido, convirtiéndose en algo más, algo frío y agudo. Mi voz era monótona, carente de la calidez que ella siempre había dado por sentado. No se trata de control, Olivia. Se trata de tu madre. Quizás tu madre se esté muriendo. Dije las palabras con claridad, obligándola a escucharlas sin edulcorarlas. La respuesta que esperaba era un jadeo, quizás lágrimas, un atisbo de remordimiento. Lo que obtuve fue una punzada de pura irritación. Lo sé, dijo con voz tensa, como si la muerte de su madre fuera solo un inconveniente más en su apretada agenda. La música de fondo pareció aumentar, una alegre banda sonora para mi mundo desmoronándose. Entonces asestó el golpe final. Mira, tengo que irme. No necesito esto ahora mismo. Clic. La línea se cortó. El tono demarcado me zumbaba en el oído. Un zumbido monótono, más fuerte que el silencio.
No grité, no rompí nada. Simplemente bajé el teléfono y lo tiré al sofá, donde aterrizó sobre un pequeño cojín de punto de cruz que Eleanor había bordado con un patrón de pájaros azules. Verlo, ver su labor cuidadosa y amorosa, hizo que la ira y el dolor se intensificaran en mi interior. Me levanté de la silla y caminé hacia la repisa de la chimenea. Allí se alzaba una galería de nuestra vida juntas, en marcos plateados. Pasé los dedos por el cristal, recorriendo nuestra historia. Allí estaba Olivia a los 5 años, con una sonrisa desdentada que le partía el rostro. Olivia a los 12, torpe y orgullosa en su primera bicicleta de 10 velocidades. Y luego, la más grande, su graduación de la universidad. Estaba de pie entre Eleanor y yo, abrazándonos a ambas, con el rostro hundido en nuestros hombros en un abrazo tan fuerte que parecía que no quería soltarnos nunca. Estábamos tan orgullosas, tan llenas de esperanza por la increíble mujer en la que se estaba convirtiendo. Al mirar a esa chica brillante y cariñosa de la foto, una sola y devastadora pregunta resonó en mi mente. ¿A dónde fue? Me temblaba la mano al levantar el marco. Miré a los ojos a la hija que recordaba, la hija que extrañaba con cada fibra de mi ser. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, giré la fotografía boca abajo. El olor a hospital me golpeó en cuanto crucé las puertas automáticas, una mezcla estéril de antiséptico y silenciosa desesperación. Apreté con más fuerza el ramo de tulipanes amarillos. Su vibrante color contrastaba desafiante con el beige apagado del pasillo. Eran los favoritos de Eleanor. Habitación 412. Me detuve frente a la puerta, componiendo mi rostro con una máscara de alegre optimismo. Respiré hondo, esbocé una sonrisa y abrí la puerta. Estaba despierta, pero apenas. La mujer en la cama era un pálido y frágil eco de mi vibrante esposa. La enfermedad le había hundido las mejillas y le había robado la luz a los ojos, dejando tras de sí un alma cansada flotando en un cuerpo que le fallaba. Pero sus ojos me encontraron, y un destello de sonrisa asomó a sus labios. Me acerqué, coloqué los tulipanes en el jarrón de su mesita de noche y la besé en la frente. Sentí una sensación fresca y acartonada bajo mis labios. Antes de que pudiera preguntarle cómo se sentía, me hizo la pregunta que se había convertido en un doloroso ritual diario. Su voz era un susurro seco. ¿Viene Olivia hoy? Sentí la mentira formarse en mi lengua, antes siquiera de construirla conscientemente. Sabía a ceniza. «Ay, cariño, sí que quería», dije con una voz extrañamente alegre. «Hoy tiene una presentación importante en el trabajo, de esas que pueden ser cruciales. Ya sabes cómo es. Estaba tan decepcionada que no pudo irse. Te manda todo su amor». Observé su rostro con atención. Una sombra de decepción cruzó sus ojos, pero me apretó la mano débilmente. «Esa es mi chica», susurró. «Siempre trabajando tan duro». Sabía que mentía. Lo vi en la delicadeza con la que dejó el tema, en la triste resignación que se apoderó de su rostro. Me estaba protegiendo de la verdad que ambos conocíamos. Un momento después, entró una enfermera. Brenda. Tenía un rostro amable y manos eficientes. Revisó los signos vitales de Eleanor con una profesionalidad amable, hablándole en voz baja y reconfortante. Al terminar, me hizo un gesto para que me uniera a ella en el pasillo. Su sonrisa se desvaneció en cuanto la puerta se cerró tras nosotros. Su expresión era seria, sus ojos llenos de una especie de triste compasión dirigida directamente a mí. «Señor Vance», comenzó, con voz suave pero firme, «necesito ser franca con usted. Su hija, Olivia, no ha llamado a la enfermería ni una sola vez en las 2 semanas que su esposa lleva en esta unidad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, la confirmación de una negligencia que ya conocía demasiado bien. Sentí una necesidad patética y reflexiva de defender a mi hija y a mi hija. «Tiene un trabajo muy estresante», murmuré, una excusa que me sonó endeble incluso a mí. «Es exigente. Trabaja muchas horas». La mirada de Brenda no vaciló. No era crítica, solo clara y honesta. Me puso una mano suave en el brazo. «Soy enfermera, señor Vance. Veo muchas cosas, pero entiendo 2 cosas a la perfección en esta situación. Entiendo a una madre que pregunta por su hija todos los días sin falta, y entiendo a una hija que no llama. No estoy aquí para juzgar. Solo le digo, su esposa la necesita.
Sus palabras fueron un golpe bajo en el estómago, confirmando el dolor que llevaba días revolviéndome. Justo cuando estaba a punto de responder, vi al doctor Chen acercándose por el pasillo con una carpeta bajo el brazo. Su rostro era sombrío, una máscara profesional que apenas ocultaba la mala noticia que traía. Brenda me dio un último apretón de brazos con compasión y se retiró. «Arthur», dijo el doctor Chen en voz baja, «¿podemos hablar un momento?». Me condujo a una pequeña sala de espera vacía y abrió la carpeta, mostrándome una serie de imágenes en blanco y negro. Señaló manchas oscuras y siniestras que no aparecían en las exploraciones anteriores. «Lo siento mucho», dijo con una voz impregnada de compasión clínica. «El tratamiento no está funcionando como esperábamos. El cáncer se ha extendido. Ahora está en el hígado. Se me heló la sangre. Los sonidos del hospital, los pitidos lejanos y los mensajes del teléfono se desvanecieron en un rugido sordo». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El doctor Chen me miró fijamente a los ojos, con una mirada firme. «Significa que nuestras opciones son limitadas. En esta etapa, estamos tratando de controlar su comodidad. En cuanto al tiempo, estamos considerando de 3 a 4 semanas. Quizás 2. Quizás 2. Las palabras me destrozaron las pocas fuerzas que me quedaban. Asentí con la cabeza aturdida. Le agradecí al doctor su honestidad y lo vi alejarse. En cuanto lo perdí de vista, me fallaron las piernas. No caí, sino que me desplomé sobre el frío y pulido linóleo del suelo del hospital. Me acurruqué, con la frente apoyada contra el suelo estéril, y el dolor que había estado conteniendo durante semanas finalmente estalló en una serie de sollozos silenciosos y desgarradores. Después de un rato, no sé cuánto, me puse de pie. Me sequé la cara surcada de lágrimas con la manga, me alisé la camisa y volví a la habitación 412. Eleanor dormía. Me senté en la silla junto a su cama y me quedé observando el lento y suave subir y bajar de su pecho. Unos minutos después, abrió los ojos de golpe. Me miró, un amor profundo y antiguo brillando a través de la neblina de la medicación y el dolor. Movió los labios, y tuve que acercarme para oír su débil susurro. «Dile a Olivia», susurró, con cada palabra un esfuerzo. «Dile que la quiero». Abrí la puerta principal y volví a entrar en casa. El silencio que me recibió fue diferente esta vez. No era solo silencio, era un vacío inmenso y aplastante. Las palabras del doctor Chen resonaron en el vacío. 3 o 4 semanas, quizás 2. Cada tic-tac del reloj de pie en el recibidor se sentía como un segundo robado a Eleanor. Una cuenta regresiva hacia un futuro que no soportaba imaginar. La casa se sentía cavernosa, atormentada por los recuerdos de una vida que estaba a punto de terminar y una hija que ya se había ido. Pasé por delante de la sala de estar, incapaz de mirar la repisa donde ahora yacía boca abajo la foto de Olivia, y fui directa a mi estudio. Era mi santuario, la única habitación de la casa que sentía completamente mía, llena de libros y con el aroma a papel viejo y cuero. Del fondo del armario, saqué una pesada caja de madera. Dentro estaban los archivos de nuestra hija, gruesos álbumes de fotos encuadernados en terciopelo descolorido, una caja más pequeña llena de chucherías de su infancia y un fajo de cartas atadas con una cinta azul. Desaté la cinta y extendí las cartas sobre mi escritorio. Tomé la primera que me envió desde la universidad. El papel era fino, la letra, un garabato familiar y juvenil. «Queridos mamá y papá», comenzaba, «los extraño mucho. Solo han pasado 3 días, pero parece un año. El campus es enorme y sigo pierdo, pero mi compañera de cuarto es amable. Gracias de nuevo por todo, por creer en mí. Prometo que los haré sentir orgullosos. No los defraudaré». Una lágrima ardiente salpicó la página, manchando la tinta de esa promesa rota hacía tiempo. Una a una, ordené las cartas en orden cronológico. El primer año estuvo lleno de relatos largos y detallados de sus clases, sus nuevos amigos, su nostalgia. Estaban llenos de amor y preguntas sobre la vida en casa. Luego, con el paso de los años, las cartas se fueron acortando. Las narraciones detalladas fueron reemplazadas por breves actualizaciones, postales de su viaje de estudios al extranjero. Luego, correos electrónicos, impresos y guardados para la posteridad, aún más recortados e impersonales. Un ascenso,
Un nuevo apartamento. Un viaje a Aspen. Podía ver el patrón con tanta claridad ahora, dispuesto sobre mi escritorio como evidencia en un juicio. Cuanto más éxito tenía, menos nos necesitaba. Y menos le importaba. Su mundo se expandió, volviéndose más brillante y emocionante, mientras que el nuestro, el que la había lanzado, simplemente se desvaneció en el fondo. Mis dedos rebuscaron en la pequeña caja de recuerdos. Encontré el medallón de oro que Eleanor le había regalado en su primer cumpleaños. Apreté el pequeño cierre y se abrió de golpe. En un lado había una foto en miniatura en blanco y negro de Olivia de bebé, con sonrisas gomosas y ojos grandes e inocentes. En el otro, enrollado bajo un plástico transparente, había un pequeño mechón de su cabello rubio, fino como la seda. Sostuve el medallón en la palma de mi mano, ese momento perfecto y preservado de puro amor y potencial, y sentí que se abría un abismo entre la bebé de la foto y la mujer fría y despectiva del teléfono. La imagen de ese relicario desató un torrente de recuerdos, cada uno un testimonio de la devoción de Eleanor. La recordé vendiendo un par de aretes de zafiro de su abuela, su posesión más preciada, para que Olivia pudiera ir a ese costoso campamento de arte de verano que tanto anhelaba. Recordé los años que pasó dando clases particulares a estudiantes de preparatoria por las tardes, depositando cada dólar que ganaba en una cuenta aparte para el fondo universitario de Olivia. La recordé desvelada hasta las 3 de la mañana, con los dedos en carne viva, cosiendo un elaborado disfraz de reina para una obra de teatro escolar porque Olivia quería que fuera perfecto. Los sacrificios fueron infinitos, pequeños y grandes, un flujo constante de su fuerza vital vertido en su hija. Habíamos invertido más de $200,000 en su educación, le habíamos regalado un auto nuevo como regalo de graduación, todo sin pensarlo 2 veces. Era lo que hacían los padres. Me hundí en mi silla. Los artefactos de nuestra familia se extendían ante mí. La arqueología del amor perdido. El marcado contraste era un dolor físico en mi pecho. A Eleanor, mi abnegada y amorosa Eleanor, le quedaban quizás 3 semanas en esta tierra. Y nuestra hija, la receptora de todo ese amor y sacrificio, estaba en un bar, molesta porque su madre moribunda era una molestia. El pensamiento fue un catalizador. El dolor dentro de mí, tan vasto e informe, comenzó a enfriarse y contraerse, endureciéndose en algo sólido y pesado en mis entrañas. Resolución. Mis hombros comenzaron a temblar, y sollozos silenciosos sacudieron mi cuerpo, lágrimas de tristeza mezclándose con una nueva y creciente ola de ira fría. Lloré por mi esposa, por la hija que había perdido y por el tonto que había sido. Después de un largo rato, los sollozos se calmaron. Me incorporé, secándome los ojos con el dorso de la mano. El dolor seguía ahí, un residente permanente en mi corazón, pero ya no me dominaba. Una decisión se había apoderado de mí, serena y absoluta. Miré la habitación vacía, los fantasmas del pasado esparcidos sobre mi escritorio, y pronuncié las palabras en voz alta, una silenciosa promesa al silencio. Ella tomó su decisión. El domingo transcurrieron horas largas y lentas. Pasé el día junto a Eleanor, leyéndole su poemario favorito, con las palabras atragantándome. Ella dormía casi todo el tiempo, entrando y saliendo de una neblina superficial y medicada. 3 veces salí al pasillo y llamé a Olivia. En cada ocasión, la llamada fue directa al buzón de voz. No dejé mensaje. Su silencio fue suficiente. El lunes por la mañana, el doctor Chen me encontró en la cafetería, con la mirada fija en una taza de café que no había probado. Su expresión me resultaba familiar. Era la de un hombre a punto de encogerme un poco más. Se sentó sin preámbulos. Arthur, sus cifras de esta mañana no son buenas. El deterioro se está acelerando más rápido de lo previsto. Hizo una pausa para que las palabras clínicas se asentaran. Te dije de 3 a 4 semanas. Necesito revisarlo. Creo que son 2 semanas. Quizás 3, con mucha suerte. Se inclinó hacia adelante y su profesionalismo se quebró para revelar la compasión que se escondía tras él. No esperes a que se diga o se haga algo que creas necesario. El momento es ahora. Sus palabras me motivaron a actuar. Pasé junto a la enfermería hasta el viejo teléfono público de la pared. No quería que nadie escuchara la llamada. No quería usar mi propio teléfono, el que tenía su foto sonriente en la pantalla. Necesitaba el anonimato frío e impersonal del receptor.
Marqué su número de memoria y escuché los timbres. Contestó al cuarto con la voz entrecortada e irritada. ¿Qué? Estoy en una reunión. Ignoré su tono. Mi voz era baja y urgente. Tienes que escucharme, Olivia. Acabo de hablar con el doctor Chen. Tu madre no tiene 3 o 4 semanas. Tiene 2. Quizás 3 con suerte. El médico dijo que no esperara. Le expliqué los hechos, con crudeza y crudeza, esperando que su absoluta gravedad finalmente derribara su muro de indiferencia. Su respuesta fue una sola palabra, simple. De acuerdo. Simplemente bien. Ni Dios mío, ni enseguida voy. Solo un reconocimiento, como si le acabara de decir que se había acabado la leche en el supermercado. ¿De acuerdo? ¿Solo tienes que decir eso? Supliqué con la voz entrecortada. Olivia, por favor, tienes que venir al hospital. Ahora. Necesita verte. No puedo dejarlo todo, papá, dijo, poniéndose cada vez más a la defensiva. Tengo planes. Tengo que ir a Hawái el miércoles. La palabra flotaba en el aire estéril del pasillo del hospital, tan obscena y fuera de lugar que, por un momento, estuve segura de haberla oído mal. Hawái, repetí, con la voz un susurro atónito. ¿Te vas de vacaciones? Su voz, que había sonado irritada, se transformó en algo más. Se volvió fría, distante y escalofriantemente razonable. Papá, escúchame, dijo, como si le hablara a un niño. A la anciana no le queda mucho tiempo. Es un hecho. Ambos lo sabemos. La frase me impactó con la fuerza de un golpe físico. La anciana. Pero no voy a posponer mi vida y desperdiciar el escaso tiempo que me queda sentada en ese hospital deprimente, viéndola desvanecerse. No puedo. Necesito este viaje para mi salud mental. Mi terapeuta dice que es importante priorizar el autocuidado, sobre todo en momentos de mucho estrés. Me quedé sin palabras. Mi mente no podía procesar el monstruoso egoísmo de sus palabras. Solo podía concentrarme en la forma despreocupada y cruel en que había despedido a la mujer que le dio la vida. Anciana, susurré al teléfono. Las palabras me sabían a veneno. Llamaste a tu madre, anciana. Es solo un término, papá. No te pongas tan dramático, suspiró, con un sonido de pura impaciencia. Mira, mi terapeuta y yo hemos estado trabajando en establecer límites. Este es uno de ellos. No puedo dejar que esto me consuma. La veré cuando vuelva, si hay tiempo. Tengo que irme. Antes de que pudiera articular palabra, colgó. El tono de llamada me zumbó en el oído. Un sonido burlón y vacío. Me quedé allí, paralizada, con el pesado auricular de plástico aún pegado a la oreja, mucho después de que la llamada hubiera terminado. Estaba en estado de shock, el mundo a mi alrededor apagado y distante. ¿Señor Vance? Una voz suave atravesó la niebla. Era Brenda, la enfermera. Me miraba con preocupación, frunciendo el ceño. ¿Se encuentra bien? Parece que ha visto un fantasma. Lentamente, volví a colocar el teléfono en su sitio. Me temblaban las manos. Me giré hacia ella, con el rostro inexpresivo, lleno de incredulidad. Mi hija, dije con la voz ronca. Se va a Hawái. Dijo que llamaba a su madre la vieja y que necesitaba irse de vacaciones por su salud mental. La expresión de Brenda cambió al instante. La preocupación profesional se desvaneció, reemplazada primero por la conmoción, luego por un destello de ira cruda e indisimulada. Sus labios se apretaron en una fina línea. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Vi en sus ojos el mismo asco que me revolvía el estómago. Los últimos vestigios de mi dolor por la hija que una vez tuve se evaporaron en ese momento, consumidos por el fuego frío de su traición. Me flaquearon las fuerzas y me dejé caer contra el frío azulejo de la pared, con el teléfono público clavándose en mi espalda. Esto no era solo negligencia, era una profanación, una traición definitiva e imperdonable a la mujer que le había dado todo. Y mientras me deslizaba por la pared, un pensamiento único y claro se solidificó en mi mente. Esto no podía soportarlo. Lo que hizo mi hija fue imperdonable. Pero lo que hice después, ella nunca lo vio venir. Sigue escuchando para ver cómo se desarrolla esta historia y no olvides darle a me gusta y compartir si te interesa tanto como a mí. No encendí las luces cuando llegué a casa del hospital. Me senté a la mesa de la cocina en la oscuridad. Las sombras se estiraban y cambiaban a mi alrededor como seres vivos.
La única luz provenía del tenue resplandor de la farola fuera de la ventana. No estaba pensando. Solo estaba escuchando. Escuchando el eco de la voz de Olivia en la caverna de mi cráneo, reproduciéndose en bucle. La anciana. La crueldad casual y despectiva de ella era una herida fresca con cada repetición. Esta era la mujer que la había mecido para dormir, que había besado rodillas raspadas, que había asistido a innumerables recitales escolares aburridos con una sonrisa radiante. Y para Olivia, ahora era solo la anciana. Un problema, un inconveniente que se interponía en el camino de unas vacaciones hawaianas. Mis ojos se dirigieron al refrigerador, una galería de tiempos más felices. Bajo un imán con forma de girasol había una foto de Olivia de hacía unos años, tomada en una barbacoa familiar. Se reía, con el brazo alrededor de los hombros de Eleanor. Era mentira. La imagen de una vida que ya no existía. Me puse de pie, con movimientos rígidos, y caminé hacia ella. Saqué la foto de debajo del imán, mis dedos recorriendo el rostro sonriente de la extraña en la que se había convertido mi hija. No la rompí. Romperla habría sido un acto de pasión, de ira. Mis acciones eran más frías que eso ahora. Abrí el cajón de los trastos junto al fregadero, una tumba caótica de pilas viejas, gomas elásticas y bolígrafos secos. Coloqué la foto boca abajo dentro y cerré el cajón, enterrándola bajo el desorden de cosas que habían perdido su propósito. Entré en mi estudio y abrí mi portátil. La pantalla se encendió, proyectando una luz pálida y azulada sobre mi rostro. Un pensamiento se cristalizó en mi mente, duro y claro como el cristal. Esto no era venganza. La venganza era intensa y confusa. Esto eran consecuencias. Un simple e irrefutable equilibrio de la balanza. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo la primera consulta. ¿Cómo modificar un testamento? Luego, más específicamente, desheredar a un hijo adulto en Illinois. Leí artículos y foros legales durante una hora. Descubrí que la ley era precisa en este asunto. Desheredar a un hijo no podía ser una simple omisión. El testamento debía expresar la intención explícitamente, sin dar cabida a ambigüedades ni impugnaciones legales. Y debía firmarse en presencia de 2 testigos, ninguno de ellos familiar ni beneficiario. Tenía que ser irrefutable. Encontré la información de contacto de Robert Evans, un viejo amigo de la universidad que se había convertido en el abogado de nuestra familia. Había redactado nuestros testamentos originales años atrás, cuando el futuro parecía un camino recto y soleado. Lo llamaría por la mañana. Saqué nuestros estados financieros y una calculadora. Calculé nuestros ahorros, inversiones y el valor de la casa. El total ascendía a poco más de $620,000. Una vida de trabajo cómoda. Un legado de planificación cuidadosa y sacrificio silencioso. Y supe, con una certeza que me revolvió el estómago, que Olivia esperaba cada centavo. Contaba con ello. Era su derecho de nacimiento, según ella. Mientras miraba el número en la pantalla, una nueva idea empezó a formarse, no por despecho, sino por una repentina y feroz necesidad de crear algo bueno a partir de aquella fealdad. Eleanor llevaba 30 años siendo maestra. No era solo un trabajo, era su vocación. Le encantaba nutrir las mentes jóvenes, ayudar a los niños a encontrar su chispa. Un fondo educativo. La beca Eleanor Vance, para estudiantes brillantes y desfavorecidos que quisieran ser maestros. El dinero iría a niños que valoraran lo que se les daba. Niños diferentes a Olivia. Un legado de generosidad, no de derecho. La idea le parecía acertada. Le parecía justicia. Regresé a la cocina y abrí el mueble bar, algo que rara vez hacía. Saqué una botella de whisky de Malta y me serví una buena cantidad en un vaso. Mientras el líquido ámbar se arremolinaba, casi podía oír la suave voz de Eleanor en mi oído, reprendiéndome. Habría predicado el perdón. Habría dicho que Olivia estaba perdida, que no lo decía en serio. La habría excusado. Pero Eleanor no estaba allí para ser el ángel mejor. Yo estaba allí, y tenía que vivir con la verdad. Levanté la copa en un brindis silencioso por mi esposa, por la mujer que era, y bebí el whisky de un trago largo. El líquido me quemó la garganta y el pecho, un fuego que igualaba la fría y dura certeza que se había arraigado allí. Regresé a mi escritorio y saqué un bloc de notas nuevo. El dolor y la conmoción habían desaparecido, reemplazados por una concentración única y nítida. Hice una lista para la mañana. 1.
Llamar a Robert Evans y programar una cita de emergencia. 2. Reunir todos los documentos financieros necesarios. 3. Redactar el texto para el fondo de becas. 4. Conseguir 2 testigos de la oficina de Robert. 5. Firmar el Nuevo Testamento. No me sentía cansado. El agotamiento que me había acompañado constantemente durante semanas había desaparecido, quemado por el propósito. Mañana, todo cambiaría. El ascenso en ascensor al piso 87 fue silencioso y suave, un rápido ascenso entre las nubes que reflejaba la claridad que ahora sentía. La oficina de Robert Evans era un mundo aparte de la cruda realidad del hospital. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Chicago, la ciudad extendiéndose abajo como el mapa de una vida que ya no reconocía. El aire estaba quieto, con olor a caoba pulida y café caro. Robert me saludó con un apretón de manos preocupado. Era un hombre que conocía a nuestra familia desde hacía décadas, un habitual en las fiestas navideñas y las barbacoas de verano. Me indicó con un gesto que me sentara en una de las lujosas sillas de cuero frente a su amplio escritorio. Arthur, comenzó con voz compasiva. Lamenté mucho lo de Eleanor. ¿Cómo se encuentra? No perdí el tiempo con palabras amables. Lo miré directamente a los ojos, con la voz firme y sin emoción. Tiene semanas, Robert. Quizás días. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio de la oficina. Empezó a ofrecer sus condolencias, pero levanté una mano para detenerlo. No estoy aquí para eso. Estoy aquí para cambiar mi testamento. Nuestro testamento. Necesito uno nuevo hoy mismo. Asintió lentamente, con una expresión de profesionalismo. Por supuesto, Arthur. Lo que necesites. ¿Qué cambios vamos a hacer? Un cambio, dije. Un cambio total. Quiero que desaparezcan de aquí. No quiero que se quede con nada. Ni un centavo, ni una foto, ni un mueble. Robert parpadeó, desconcertado. Arthur, eso es un paso importante. ¿Estás seguro? En lugar de responder, metí la mano en mi maletín y saqué una carpeta delgada. La deslicé por la superficie pulida de su escritorio. Prueba, dije. La abrió. Dentro había capturas de pantalla de los mensajes de texto fríos y despectivos de Olivia. También había entrado en sus redes sociales. Tomé capturas de pantalla de las publicaciones de sus amigos, etiquetándola con la emoción de su viaje. «Rumbo a Hawái», decía una, con una foto de 3 copas de champán chocando. Luego le conté lo de la llamada. Repetí sus palabras con voz monótona. Le hablé de sus planes de vacaciones, de su necesidad de priorizar su salud mental y de la frase que había cortado el último hilo de mi afecto paternal. Llamaba a su madre, la vieja, dije. Observé el rostro de Robert mientras procesaba mis palabras. Conocía a Olivia desde que era una niña con coletas. La máscara profesional se desvaneció y vi una auténtica sorpresa. Luego una profunda y triste ira en sus ojos. Se recostó en la silla, pasándose una mano por la cara. Dios mío, Arthur. Yo no tenía ni idea. Volvió a mirar los papeles, luego a mí, con una determinación que ahora coincidía con la mía. Muy bien, hagámoslo. Añadiremos una cláusula de desheredación intencional. La nombraremos específicamente y declararemos claramente que no recibirá nada de tu herencia. Eso hará que el testamento sea prácticamente inapelable. Se volvió hacia su computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado. ¿Qué hacemos con los activos? Quiero crear una fundación, dije, con la idea ya plenamente formada. Todo el patrimonio, $620,000, se utilizará para establecerla. La llamaremos Fondo Educativo Eleanor Harvey. Usé su apellido de soltera, pues quería que su legado fuera solo suyo. Robert dejó de escribir y me miró con un destello de admiración en los ojos. Cuéntame más. Financiará becas anuales, expliqué. Becas completas para estudiantes de bajos recursos de Chicago que quieran ser maestros. Niños que solo tienen un sueño. Es lo que ella hubiera querido. Una forma de seguir retribuyendo, incluso después de su partida. Una forma de apoyar a niños que entienden el valor de un regalo. Exactamente como Eleanor. Robert asintió, con una sonrisa triste en los labios. Qué hermoso homenaje, Arthur. Redactó rápidamente el nuevo texto legal. Unos minutos después, llamó a su asistente. Linda, ¿podrían venir Ben y tú un momento? Necesitamos que atestiguen una firma. 2 de sus empleados, una mujer de aspecto agradable y un hombre joven,
Entraron en la oficina. Robert les explicó su función. Imprimió el documento, 3 copias en total. Me entregó un bolígrafo. Miré la línea de la firma. Las palabras que la cubrían eran claras y definitivas. No lo dudé. Mi mano era firme. Mi firma un trazo de tinta claro y decidido. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, dije al silencio de la sala. Linda y Ben firmaron, y Robert estampó su sello notarial con un golpe seco y satisfactorio, dejando un sello nítido y en relieve en la página. Listo, pero faltaba una última cosa. Robert, dije, quiero incluir una carta, para entregársela a Olivia junto con su copia del testamento cuando llegue el momento. Abrió un nuevo documento. Estoy listo cuando tú lo estés. Respiré hondo y comencé a dictar, eligiendo mis palabras con cuidado, asegurándome de que no transmitieran ira, sino consecuencias. Expliqué mi decisión, citando su ausencia, su crueldad y la última e imperdonable traición. Le dije que el dinero que esperaba como un derecho se había entregado a desconocidos que apreciarían la oportunidad que ella había desperdiciado con tanta despreocupación. Cuando terminé, Robert imprimió la carta y la firmé. La dobló, la metió en un sobre manila grueso junto con una copia certificada del Nuevo Testamento y selló la solapa. Me entregó el paquete. Lo sentía pesado en las manos, un peso tangible contra mi pecho. Era el peso de una puerta que se cerraba para siempre. El día que Olivia se fue a Hawái, apareció la primera publicación. Era una foto suya en el aeropuerto, una selfie radiante con su equipaje de diseño cuidadosamente ordenado detrás. Llevaba unas gafas de sol enormes y una sonrisa amplia y despreocupada. El pie de foto era una sola línea alegre. Rumbo al paraíso, hora de recargar el alma. Yo no tenía redes sociales, así que le pedí a un compañero de confianza de mi antigua empresa que se encargara de sus cuentas. Me envió la captura de pantalla. Miré la foto de mi hija sonriente y llena de vida, y entonces pensé en mi esposa, desvaneciéndose en una cama de hospital a pocos kilómetros de ese aeropuerto. Guardé la imagen y la imprimí a color. Era la primera página de un nuevo archivo que había empezado. Así comenzó una rutina sombría y surrealista de 2 semanas. Pasaba los días en el hospital, sosteniendo la frágil mano de Eleanor, hablándole incluso cuando no respondía, mientras su mundo se reducía a los confines de esa pequeña y estéril habitación. Pasaba las noches en casa, documentando la expansión del mundo de mi hija. Cada noche, mi colega me enviaba la colección de capturas de pantalla del día, y yo las imprimía. Mi estudio se llenaba con el suave zumbido de la impresora. Las publicaciones pintaban una imagen de feliz evasión. Estaba Olivia con un cóctel de colores brillantes en la playa de Waikiki, con el pie de foto, viviendo mi mejor vida. Había un video de ella haciendo snorkel, con la cámara enfocando los arrecifes de coral, con el pie de foto. El mundo submarino es mágico. Había una foto de ella en un crucero al atardecer, con el cielo deslumbrante de naranja y púrpura tras ella. La vida es demasiado corta para no disfrutar de cada momento hermoso, escribió. Mientras tanto, el teléfono de casa empezó a sonar. Era la hermana de Eleanor, mi tía Carol, con la voz temblorosa, mezcla de dolor y rabia. Arthur, ¿has visto esto? Sara me lo acaba de enseñar en su teléfono. Olivia está en Hawái. ¿En qué demonios está pensando? ¿Qué clase de hija hace eso? Luego sonó mi prima Sara, por aquel entonces una vieja amiga de la familia. El rastro digital de las vacaciones de Olivia estaba causando conmoción y disgusto en toda la familia. Mantuve mis respuestas calmadas y breves. Sí, lo sé, decía. Me encargo. Varias veces intenté comunicarme con ella directamente. Le envié un mensaje. Tu madre no está bien. Los médicos están muy preocupados. Su respuesta, horas después, fue una sola palabra. De acuerdo. Unos días después, lo volví a intentar. Apenas responde hoy Olivia. Deberías saberlo. Esta vez, no respondió. Tomé capturas de pantalla de estos intercambios y las añadí al archivo. 2 mensajes. Ninguna llamada. Ninguna pregunta sobre el estado de su madre. Empecé a organizar el archivo con meticuloso cuidado. A la izquierda de cada página, pegaba con cinta adhesiva una de las impresiones brillantes a color de Olivia. A la derecha, escribía la nota correspondiente con tinta negra nítida,
documentando la realidad de ese mismo día en la habitación 412. El contraste era marcado, un díptico brutal de amor y abandono. 25 de marzo. A la izquierda, una foto de Olivia, en lo alto, haciendo parasailing contra un cielo azul brillante. A la derecha, mi nota. Eleanor dejó de comer hoy. Solo puede beber unos sorbos de agua. 28 de marzo. A la izquierda, una foto de Olivia en un luau, con un collar de flores alrededor del cuello, sonriendo junto a una bailarina de fuego. A la derecha, Eleanor está apenas consciente. Abrió los ojos una vez, pero no pareció reconocerme. La vergüenza que sentía por las llamadas de la familia y las miradas de lástima de los vecinos era un dolor sordo, pero no me distraía. Seguía concentrada en mi tarea. El expediente se hizo más grueso, un catálogo de decisiones imperdonables. El 1 de abril, apareció su última publicación desde Hawái. Era una foto de sus pies en la arena, con las olas turquesas rompiendo en la orilla. El pie de foto decía, «Último día en el paraíso. Triste por irme, pero sintiéndome tan renovada. ¡Qué 2 semanas perfectas!». Esa misma tarde, el doctor Chen se sentó conmigo en la tranquila habitación del hospital. Su rostro era solemne. «Arthur», dijo con dulzura, «está aguantando, pero su cuerpo se está apagando. Ya no hablamos de semanas. Es cuestión de días, quizás horas». Esa noche, me senté en mi estudio con el expediente completo en mi regazo. 27 mensajes vibrantes y alegres desde el paraíso. 2 respuestas de una sola palabra a mensajes de texto. Ninguna llamada al hospital. Un registro completo e irrefutable de su indiferencia. Cerré la carpeta. Su peso era a la vez una carga y un extraño consuelo. Una sonrisa fría y sin alegría se dibujó en mis labios. Olivia volvía a casa, renovada y con energías renovadas. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Todo estaba listo. El día que Olivia debía regresar, estuve sentada con Eleanor durante horas, cogiéndole la mano. Su respiración era superficial, un leve susurro en la silenciosa habitación. Tenía los ojos cerrados, pero sabía que podía oírme. Me incliné hacia ella. Mi propia voz era un murmullo bajo. «Eleanor», susurré. Hice algo. Cambié el testamento. Saqué a Olivia de él. Sentí una ligera presión de sus dedos. Un destello de respuesta. «Todo irá a un fondo de becas a tu nombre. Para profesores jóvenes. Para niños que merecen una oportunidad». Estaba demasiado débil para discutir. Demasiado débil para mostrar el perdón infinito que siempre le había mostrado a su hija. Una lágrima se le escapó del rabillo del ojo y recorrió lentamente su sien hasta la línea del cabello. Sus labios se movieron y una palabra fugaz, un sonido fugaz, llenó el espacio entre nosotras. «Mi bebé». Fue un lamento, una última y desgarradora expresión del amor incondicional de una madre. Esa noche, fui a casa a prepararme. Subí a la antigua habitación de Olivia, un lugar preservado en el tiempo desde que se mudó, lleno de reliquias de su infancia. Coloqué el gran sobremanila de la oficina de Robert justo en el centro de su almohada. En el anverso había escrito con rotulador negro grueso, «Olivia, abre inmediatamente». Luego bajé a la sala, me senté en el viejo sillón de cuero de mi padre y esperé. Oí su llave en la cerradura justo después de las 10. La puerta se abrió y entró ella, arrastrando su maleta. Estaba bronceada y parecía descansada, pero su expresión era de cansancio y fastidio, la desagradable sacudida de volver a la realidad después de unas largas vacaciones. Dejó las llaves en la mesa del recibidor y apenas me miró. «Papá», dijo con voz apagada, «no empieces. Acabo de entrar. Estoy agotada. La visitaré mañana, te lo prometo». No preguntó cómo estaba su madre. No preguntó cómo estaba yo. Solo quería cortar de raíz la conversación que sabía que merecía. Sin decir una palabra más, subió las escaleras con dificultad. Me quedé en mi silla, escuchando. Oí que se abría la puerta de su habitación. Luego, silencio. Un silencio prolongado que se alargó una eternidad. Lo rompió un sonido repentino y violento, el rasgón de un papel grueso al rasgarse. Cerré los ojos, agarrando los brazos del sillón con las manos. Más silencio. Y luego un grito ahogado e incrédulo que resonó por la casa en silencio. «¿Qué es esto? Esto no puede ser real». Al grito le siguió un golpe sordo y espantoso.
El sonido de un cuerpo al caer al suelo. No me apresuré. Me levanté despacio y subí las escaleras con calma. La puerta de su habitación estaba entreabierta. La abrí. Estaba en el suelo, despatarrada junto a la cama, desmayada. El contenido del sobre, el testamento legalmente vinculante y mi carta firmada, estaba esparcido sobre el edredón floral y el suelo a su alrededor. Me arrodillé, le tomé el pulso y luego le di unas palmaditas suaves en las mejillas hasta que abrió los párpados. Me miró con los ojos muy abiertos por la confusión, que rápidamente se transformó en pánico al recordar. La carta, jadeó, incorporándose a toda prisa. El testamento. Papá, dime que no es real. Es una broma, ¿verdad? ¿Una broma pesada para asustarme? La miré, con el rostro impasible e indescifrable. Es real, Olivia. Es legal. Ya está hecho. Se le puso pálida. Empezó a experimentar una frenética serie de emociones. Primero, la negociación. Vale, lo entiendo, dijo, con la voz alzada por la histeria. Metí la pata. Lo siento. ¿De acuerdo? Lo siento. Mañana iré al hospital. Lo primero. Estaré con mamá todo el día. Podemos arreglar esto. Luego vinieron las amenazas. No puedes hacer esto. Te demandaré. Conseguiré un abogado. Les diré que no estás en tus cabales. Cuando eso no funcionó, se deshizo en sollozos suplicantes. Se arrastró hacia mí de rodillas y me agarró la tela del pantalón, con la cara surcada de lágrimas. «Papá, por favor», gritó, el nombre de su infancia como una herramienta desesperada y manipuladora. «Lo arreglaré, te lo prometo. Solo llama a Robert. Deshaz el testamento. Por favor, papá, por favor». Miré a la mujer que se aferraba a mi pierna y por primera vez no sentí nada. Ni rabia ni compasión, solo un vacío inmenso y frío donde antes estaba mi amor por ella. Extendí la mano y la separé con cuidado de mis pantalones. «No te arrepientes de haber lastimado a tu madre», dije, con voz tranquila pero firme. «No te arrepientes de haber estado en el paraíso mientras ella moría. Te arrepientes de haber perdido el dinero. Es lo único que te arrepientes». Su rostro se arrugó. La verdad de mis palabras la dejó en silencio. Me puse de pie, mirándola por última vez. «Eras mi hija», dije, poniendo en pasado toda nuestra historia compartida, todo nuestro amor. Las palabras la impactaron más que un golpe físico. Se quedó boquiabierta, conmocionada y devastada. Por fin lo había entendido. La dejé sollozando en el suelo de su habitación de la infancia y bajé. Metódicamente, tomé el grueso archivo de mi estudio y comencé a colocar las páginas sobre la mesa de centro, ordenando cronológicamente las 27 fotos satinadas. Una cronología de su alegría. Cuando Olivia finalmente bajó las escaleras a trompicones, con la cara hinchada y roja, los ojos desorbitados por la desesperada esperanza de poder arreglar esto de alguna manera, estaba listo. Señalé el collage de sus vacaciones. «Siéntate», dije. Mi voz era tranquila, pero no era una petición. Se hundió en el sofá, recorriendo con la mirada las imágenes de su rostro sonriente. Tomé la primera, la selfie del aeropuerto. «El día que publicaste esto», dije con calma, «tu madre dejó de tragar agua. La enfermera tuvo que humedecerle los labios con una esponja». Tomé la siguiente, la de ella con el cóctel en la playa. Este fue el día en que sus riñones empezaron a fallar. El día en que tuvieron que ponerle un catéter a tu madre mientras tú vivías tu mejor vida. Repasé las fotos una a una, con mi voz firme e implacable, emparejando sus momentos de placer con los momentos de dolor de su madre. Le enseñé las capturas de pantalla impresas de nuestro intercambio de mensajes de texto. Cuando te dije que estaba empeorando, esta fue tu respuesta. «Vale», solo una palabra. Se derrumbó por completo, hundiendo la cara entre las manos, con el cuerpo temblando en sollozos entrecortados. Pero no había dónde esconderse. La evidencia de sus decisiones se extendía ante ella, un mosaico vibrante y condenatorio de su propia creación. Cuando revisé cada foto, cuando el peso de sus 2 semanas de feliz ignorancia quedó al descubierto, asesté el golpe final y devastador. Dejé que el silencio se prolongara hasta que sus sollozos se convirtieron en gemidos. Entonces hablé. «Tu madre murió hoy, Olivia». Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, conmocionada e incrédula. «No», susurró. «No, mientes». «No miento.
dije con voz fría y dura como una piedra. Murió a las 6:30 de esta tarde, mientras tú estabas en el aire, regresando del paraíso. Su hermana estaba allí. Su hermano estaba allí. Yo estaba allí. Todos los que la amaban, todos los que la querían, le sostenían la mano cuando exhaló su último aliento. Todos menos tú. La verdad cayó con la fuerza de un impacto físico. Se estremeció. Un sonido ahogado se le atascó en la garganta. No había terminado. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Justo antes de escabullirse, abrió los ojos por última vez. Miró a su alrededor y susurró una pregunta. Dejé que el momento flotara en el aire antes de dar el golpe final y mortal. Dijo, ¿dónde está Olivia? Eso fue lo que finalmente la destrozó. Un sonido que nunca antes había oído, un gemido lastimero de pura agonía animal, salió de su garganta. Se desplomó hacia adelante, rodeada de las brillantes y alegres fotos de sus vacaciones perfectas, las imágenes de su felicidad ahora convertidas en instrumentos de su tortura. A la mañana siguiente, la encontré dormida en el sofá, con el rostro surcado de lágrimas y un aspecto joven y perdido. La desperté con suavidad. El funeral es el viernes, dije, con un tono objetivo y distante. Puedes venir, pero te sentarás atrás. No hablarás con nadie, y nadie te hablará. Hice una pausa y añadí la última condición. Tienes 2 días para empacar tus cosas e irte de esta casa. Busca otro lugar donde vivir. Empezó a protestar, a suplicar, pero la interrumpí. Ya no hay un nosotros, Olivia. Ahora estás sola. En el funeral, hizo lo que le ordenaron. Se sentó en el último banco, una figura solitaria vestida de negro. Vi a mis familiares y amigos de Eleanor mirarla, con una mezcla de lástima y desprecio en sus rostros, antes de darse la vuelta. Nadie se acercó. Era un fantasma en la despedida de su madre. 2 días después, se había ido. Llegué a casa y la encontré vacía, su habitación vacía, dejando solo el cascarón de una vida que una vez fue. Una semana después, llegó una carta de Robert Evans. Dentro se encontraba la documentación oficial que establecía el fondo educativo Eleanor Harvey. Incluía una breve nota manuscrita. Arthur, decía, creí que te gustaría saberlo. La Junta se reunió ayer. Ya hemos elegido a nuestra primera becaria. Una joven brillante del South Side. Se llama Sarah. Ha querido ser maestra desde los 6 años. Llevé la carta y una vieja foto enmarcada de Eleanor al jardín que tanto amaba y me senté en su banco favorito. El sol del atardecer me calentaba el rostro. La contemplé sonriendo, con sus ojos llenos de vida y amor. Lo hice, cariño. Le susurré a la fotografía. Olivia perdió una herencia, pero Sarah, y todos los que vendrán después, ganarán un futuro. Creo que eso es justicia. Por primera vez en semanas, una calidez genuina me recorrió el pecho, una sensación no de victoria ni de venganza, sino de paz, una paz serena y profunda.